Familia, estamos de regreso con este asunto bien delicado sobre las sectas. Ahora, Raúl, te hice una pregunta antes de irnos a corte. ¿Qué motivos te llevaron a pertenecer a lo que tú acabas de descubrir como una secta? O sea, cuéntame, ¿qué viviste o qué sentías que necesitaste buscar algo más? Porque yo era un vicioso, Gaby. Ajá. A mí me gustaba el vicio y las drogas. Ok. El alcohol. Para mí fue muy difícil salir de ese lugar. A mí me gustaba todo eso. Ya no. Ya no. Afortunadamente ya cambié. Ya ahorita, gracias a la ayuda de mis papás que se volvieron a acercar a mí, bueno, más bien yo me acerqué a ellos, hemos tenido una vida en paz y hemos podido salir adelante. Pero sí ha sido muy difícil salir de ahí. Ok, entonces tú tenías problemas con las adicciones, drogas, alcohol, etc. ¿Y luego? Pues todo empezó cuando de joven me empecé a juntar con los amigos de mi colonia. Al principio pues solo era jugar básquetbol, fútbol y la pasábamos bien, la verdad no había problemas. Pero poco a poco para pertenecer nos íbamos metiendo más en vicios y le íbamos pasando mejor. Hasta que después ya nada me llenaba. Okay. Había más problemas en la casa porque ya llegaba golpeado o borracho y eso a mis papás ya no les gustaba. Claro. Hasta que de la noche a la mañana yo ya no sabía ni qué hacer. Todas las personas que estaban en mí pues me decían sí, con el vicio. Hasta que de la noche a la mañana pues un día yo me desesperé, quise salir adelante y me fui al parque a pensar. Estaba en la Condesa pensando lo que iba a hacer. Le pedí a Dios que por favor me ayudara, pero no había nada que hacer. ¿Y tu familia dónde estaba? Mis papás querían ayudarme, pero yo no quería. Dejabas. Okay. Mis papás para mí, pues no eran personas que yo quisiera estar cerca de ellos porque ellos me querían hacer una persona totalmente distinta a lo que yo era. Claro, entiendo. Yo era un chavo que le gustaba la libertad, estar con mis amigos, pasarla bien, no estar en la escuela. Y drogarme. Pero después eso ya no me gustó a mí. Quería cambiar y quería hacerlo por mi mamá. Hasta que después, ese día cuando yo estaba sentado en el parque, llegaron unas personas. La verdad pensaba que me iban a pedir dinero, pero me dieron un papel. En ese papel decía, tú busca tu camino, y venía una dirección. La verdad al principio lo dudé, pero fui. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste? Porque necesitaba ayuda. Yo ya no podía seguir adelante. Quería ver una vida mejor para mis papás, no tanto por mí, porque yo como quiera. O sea, a ver, déjame entender. Tú te sentías tan solo que no pudiste ir con un amigo que te ayudara, con un familiar que te ayudara, con un conocido que te ayudara, y preferiste ir con una gente que ni sabías quién era, que te dio un papel que decía, busca tu camino. Es que todos mis amigos eran como yo. Ninguno que le pedía un consejo me podía ayudar. En cambio, estas personas cuando llegué ahí, me hicieron creer que yo era una persona como ellos. Que teníamos pecados por dentro y que esos pecados teníamos que limpiarlos. Ok, espérame. Tú llegas, vas a esta dirección que está en el papel. Llegas, ¿cómo era el lugar? ¿Con qué te encontraste? Me encontré con buenas cosas. La verdad, todos fueron muy amables al principio. Me hacían sentir en paz, me hacían sentir... ¿Cómo era el lugar cuando llegaste? ¿Cómo era el lugar? Pues como una iglesia normal. Ah, una iglesia. Okay. Ajá. La verdad, era un cuarto blanco, normal, con la imagen. Y las jóvenes que estaban ahí empezaron a contar sus testimonios. Y me di cuenta que tenían una vida muy parecida a la mía. Okay. Así que me empecé a sentir en casa. Okay. Era muy tranquilo al principio. Y te dio confianza para pues abrirte y decir, sí, yo tengo este problema, supongo. Sí, simplemente que me dejaran hablar, que me escucharan, para mí me daba mucha paz. Era algo que en mi casa ni con mis amigos podía hacer. Y cuando llegué ahí, por fin me pude encontrar qué era lo que yo necesitaba, encontrarme con más personas como yo y saber que se podía cambiar. Para mí me dio mucha tranquilidad. Claro. Y en ese momento, el día que fuiste, aparte de ver a la gente que estaba dando sus testimonios o que decía el problema que tenía, ¿viste gente que ya lo había superado? ¿Conociste gente que ya lo había superado? Sí. Sí. La mayoría ya habían dejado las drogas y el alcohol. Y no fue fácil para mí, al contrario. Fueron meses de mucha abstinencia.
me dolía todo el cuerpo, me daba ansiedad, pero el pastor me decía que rezara, que con la lucha de Dios todo eso iba a salir. Ok, entonces tú llegas a este lugar y ahí te quedaste. Ya de ahí no volviste a salir. No, al principio todo era muy lindo. Ah, no, digo, o sea, pero ¿cómo? ¿Te tuvieron ahí, te encerraron ahí, te hicieron una desintoxicación o cómo estuvo la cosa? No, al principio yo iba. Ibas y salías. Y salía, normal. ¿Y cómo lograste dejar la droga? Fue hasta el momento que me dijeron que tenía que estar con ellos. Ah, ok. Que fue un poco más complicado porque ahí me di cuenta que las cosas eran distintas, que había cosas raras. ¿Cuánto tiempo pasaste tú yendo y viniendo antes de quedarte ahí de lleno? Meses. Meses. Sí. Meses. Obviamente se ganaron tu confianza, obviamente ya tú sentías esto como una familia, supongo, ¿no? Y más que nada porque eran personas iguales que yo. Cantábamos, platicábamos, la pasábamos bien y todo era sano, hablábamos de Dios. Me enseñaron de la palabra de Dios, que era lo más importante para mí. Yo jamás había escuchado de Dios. Y darme cuenta que mis papás ya estaban bien, que me estaban viendo sano, que ya no había conflictos en la casa, a mí me daba mucha paz porque entonces quería decir que iba por un camino bueno. Ok, entonces llega el día en que te dicen, ¿sabes qué? El siguiente paso es, ahora te tienes que quedar con nosotros. Y el pastor lo dijo porque nosotros éramos esas personas que consumíamos y no teníamos que consumir en nada. Teníamos que dejar todas las cosas materiales. Así que empecé a vender mi colchón. Ok, tenías que ahora sí que desprenderte, ¿no? De lo material, no solamente del vicio, sino también de absolutamente todo lo material. Y por eso tenías que ir con ellos a quedarte. Sí. ¿Cómo te convenció? Pues él decía que teníamos pecados en mí. Y esos pecados los tenía que ir dejando. Soltar lo que ya no me hacía ser esta persona que ahora soy. Bueno, en ese momento. En ese momento, ajá. Y para mí fue muy fácil decir, ¿sabes qué? El pastor tiene razón. Para mí fue muy fácil vender mis colchón, mi ropa, dejar ¿En a algún mi momento novia. te dijo, y si no lo haces, las consecuencias van a ser estas? ¿O no hubo como ese tipo de, No. ¿cómo lo llamaría? ¿Manipulación? No, pues simplemente salvar mi alma. Yo ya quería ser una nueva persona y el pastor nos decía que era la forma correcta. Ok. Que si no nos íbamos a ir a quemar al infierno y eso era algo que yo no quería. Ok, entonces para salvar tu alma y no quemarte en el infierno, tú tenías que vender absolutamente todo lo que tenías e irte con ellos. Y dárselo. Supongo que entregarle el dinero. Claro. Ok. Todo era para la congregación. Ahora sí que con eso comprábamos comida. Bueno, eso a lo que nos hacía creer. Que compraban comida, cobijas, pues lo que hiciera falta en la congregación. Y pues mi papá ahí fue donde empezamos a tener más problemas. Porque mi papá empieza a ver esos conflictos y ya no le pareció. ¿Y qué te dijo tu papá? Pues que se le hacía raro, que cómo era posible que yo estuviera vendiendo las cosas que eran de la casa. Pero pues mi papá no entendía que yo lo hacía porque pues... Quería salvar tu alma. Sí. O al menos pedir perdón por todo lo que había hecho en mi vida. Ok. Entonces, pese al desacuerdo de tu papá, tú dijiste, no, yo voy a continuar con esto, vendiste las cosas y te fuiste con ellos. Me fui con ellos. Y ahí fue donde empezaron las cosas raras. ¿Cómo qué? Pues había jóvenes como yo que se los llevaban a unas meditaciones. Y ya jamás volví a saber nada de esos jóvenes. O luego a mí me metían en un cuarto. Era un cuarto oscuro. Y uno se ponía ahí. Uno era el bueno y otro era el malo. Y los dos me empezaban a gritar que era un tonto, que era un idiota, que no servía para nada, que mis papás me querían muerto porque yo no sabía cuál era mi camino. Incluso el bueno te gritaba esas cosas. ¿Eh? Incluso el bueno te gritaba esas cosas. Sí. Todos en algún momento cambiaban de roles y me empezaban a decir. Yo empezaba a llorar porque no sabía hacia dónde ir y luego me hincaban. Cuando me hincaban, me hacían pedir perdón a Dios por todos los pecados que había hecho. Y después me traían un vaso con agua y una manzana y era todo lo que comía en el día. Porque necesitaba hacer una limpia emocional y espiritual por dentro. ¿Y cuánto duraba esa limpia? 4 días. ¿Con una manzana y un vaso de agua? Ok. Y después de esos 4 días, que bueno, que sobrevivir con un vaso de agua y una manzana, la verdad, pues, está muy fuerte. ¿Qué pasaba después de esos 4 días?
Porque supongo que ni fuerzas tenías para siquiera levantar la cabeza. El pastor nos volvía a mandar a trabajar. Así, como Sin darles de estuviéramos. comer. Nos mandaba. Y otra vez a ser los trabajar en esclavos qué? del pastor. Pues a vender cosas. Preparábamos galletas ahí mismo y las vendíamos en las calles. O simplemente estar atendiendo las cosas del pastor. Oye, y aún padeciendo todos estos maltratos, ¿tú seguías pensando que era lo que debías hacer? Pues es que todo en mí estaba mal. Él me hacía sentir que mi cabeza estaba trastornada por tanta droga. Y simplemente tener una persona que me dijera, el camino es por este lado, cuando nadie me había dicho nada, me daba mucha paz. Porque siempre en mi vida... ¿Te daba paz? ¿En serio te daba paz lo que te hacían allá adentro? Sí. O sea, digo, estoy tratando de entenderlo. Al principio me daba paz. ¿Y Porque él en me qué hacía momento? creer Ajá. que lo que hacía era como un sacrificio, como el que Jesús hizo por mí en la cruz. Ok. Bueno, tengo mucho más que platicar contigo. Me tengo que ir a un corte y seguimos platicando. Hay algo con lo que Raúl tocó fondo. Y ese fue el motivo por el que decidió salir de la secta. Y eso, Raúl, es lo que quiero que me digas regresando del corte, ¿va? Volvemos, amiga.